Bienvenido, bienvenida, esto es Nada Nuevo Bajo el Sol, un podcast en el que hablo sobre programación y cosas. Nada nuevo bajo el sol. En este episodio quiero meterme un poco en el barro, quiero bajar un poco al nivel de abstracción más abajo y quiero meterme a nivel de hardware, ¿vale? Hardware controlado con software, ¿no? Ahora veremos, no voy a estar aquí soldando chips ni nada de eso, pero bueno, nos vamos a acercar al un nivel de abstracción bastante bajo. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque a veces programadores y codificadores y tal estamos en un nivel muy alto de abstracción, ¿no? En las nubes pensando en frameworks y en lenguajes y en arquitecturas y todo eso. Y a veces perdemos la pista de que esto se acaba ejecutando en una máquina física, ya sea tu máquina local, una máquina remota, el cloud, etcétera. Es igual, es una máquina. Que esta máquina, en el fondo, todo va a pasar por su CPU, ¿vale? Y que su CPU, en el fondo, el corazón de esta CPU va a ser la unidad aritmético-lógica, ¿vale? La ALU, que se llama entonces, vamos a ir de ahí, vamos a intentar subir un pelín más arriba hasta llegar a una instrucción de un programa normal, ¿vale? Y a ver qué está ocurriendo a nivel físico y a nivel lógico ahí dentro. El objetivo de un microprocesador, en última instancia, ¿cuál es? Es el de computar. Por eso se llaman computadoras, porque lo que hacen es computar. ¿Qué es computación? ¿Vale? La computación es manipular números de manera estructurada y con un objetivo, ¿vale? Por ejemplo, una suma. Una suma es una computación, es una manipulación de números de una manera estructurada y con un propósito, ¿vale? Eso es una computación. En el caso de las CPUs, ¿quién se encarga de hacer la computación? Lo hace un chip que se llama ALU o unidad aritmético-lógica, ¿vale? Es la parte central de cualquier ordenador. Todo termina usando esta unidad, ¿vale? Aritmético-lógica, ¿por qué? Porque realiza operaciones aritméticas, sumar, restar, incrementar, etcétera. Y operaciones lógicas, ¿vale? Puertas lógicas, las puertas lógicas binarias, AND, OR, NOT, todo esto, estas dos grandes vertientes, estos dos grandes conceptos están implementados en la ALU, unidad aritmético-lógica. Y eso está dentro del CPU, está encapsulado en un solo chip, ¿vale? La primera vez que se hizo esto, que se encapsuló en un solo chip, lo hizo Intel, ¿vale? Y fue toda una revolución. El chip se llama el 74181, que es muy famoso, que corren por ahí los planos y todo, está todo muy muy detallado, porque marcó un antes y un después, se usó muchísimo. Y bueno, fue la revolución, ¿no? El antes y el después de las unidades aritmético-lógicas, que Intel fue la primera que consiguió encapsularlo en un solo chip. Y esta es la base de cualquier CPU, de cualquier microprocesador. Respecto a la unidad aritmético-lógica, ¿vale? ¿Qué puede ocurrir, no? Por ejemplo, si esta unidad trabaja con registros de 8 bits, ¿vale? Por ejemplo, imaginemos que trabajamos con 8 bits, ¿no? Que ahora es mucho más, pero es igual. Claro, ¿cuál es el máximo número que puedes representar o que puedes trabajar en una unidad de 8 bits? Pues son 256. ¿Por qué? Pues porque 2, que son los 2 bits, ¿no? 0 y 1, elevado a 8 son 256, ¿vale? Imagínate que usamos un sitio de memoria de 8 bits para almacenar, ponle, por ejemplo, el nivel del juego en el que estamos, ¿vale? Nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3. ¿Hasta cuántos niveles vamos a poder llegar? Pues si son 8 bits, vas a poder representar como máximo 255, ¿vale? ¿Por qué? Porque el máximo es 256 y hay que contar el 0, ¿vale? Sabemos que hay que empezar desde 0. Por lo tanto, vas a poder representar desde el nivel 0 hasta el nivel 255. ¿Qué ocurre si nuestro jugador, su máquina llega al nivel 256? Pues que la unidad aritmético-lógica, la ALU, da overflow, no puede
trabajar con ese número. Vale, ahora imaginaos que ese juego es el Pac-Man, porque es exactamente lo que pasaba. El lugar de memoria donde almacenaba en qué nivel estabas era de 8 bits, ¿vale? Son las famosas máquinas de 8 bits. ¿Qué ocurría cuando estabas en el nivel 255? Muy bien, pero ese era el último nivel, no podías subir más, evidentemente. ¿Qué pasa? Poder podías, ¿vale? Lo único que hacía era incrementar la dificultad. Llegabas al nivel 256 y se rompía todo, ¿vale? Porque había un overflow. Y ese es el famoso, la famosa pantalla final, por así decirlo, del Pac-Man, porque en la mitad de la pantalla se ve bien y la otra mitad es un galimatías de números y de colores y cosas. Pondré la imagen en YouTube para los que estéis escuchando. O es venir a YouTube, o si no, buscad en Google, en Internet, el overflow del Pac-Man y veréis la imagen enseguida, ¿vale? Bueno, para que veáis, ¿no? Pues esa imagen tan característica de Pac-Man, pues su responsable es un overflow en la unidad aritmética lógica de la máquina, ¿vale? Para que veáis lo importante que es. Entonces, para intentar construir una CPU a nivel conceptual, a nivel lógico en nuestras cabezas, primero tenemos que tener claro la unidad aritmética lógica, que más o menos ya está explicada. Siguiente parte que es muy importante, necesitamos registros de memoria y RAM, ¿vale? Tenemos la unidad aritmética lógica con capacidad para hacer operaciones. Bueno, queremos hacer algo con estas operaciones, ¿no? Queremos guardar el resultado, queremos encadenar operaciones una con otra, ¿no? No se trata de hacer una suma y ya está. No. Habrá que hacer operaciones más complejas, ¿no? Para eso necesitamos almacenar los datos de alguna manera. Necesitamos una manera de guardar datos, ni que sea de manera temporal. Aquí es donde entra la RAM, la Random Access Memory, que nos sonará muchísimo, ¿vale? ¿Cómo se monta la RAM? ¿Cuál es el mecanismo básico? Bueno, pues si pensamos en circuitos digitales muy básicos, imaginaos que lo que queremos es crear un circuito para almacenar un bit, ¿vale? Un bit es un 0 o es un 1. Y queremos un circuito que tú le preguntes y te dé un 0 todo el rato. Bueno, pues eso es que tienes un 0 almacenado. O le preguntes si te da un 1, pues ahí hay un 1 almacenado, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Pues eso se hace de una manera muy ingeniosa, cuando la ves es muy simple, que es conectando una puerta OR o una puerta AND, una de las dos es igual, y lo que haces es conectar la salida a una de las entradas de la propia puerta. Pondré un dibujito en el vídeo, pero yo creo que se entiende, ¿vale? Si la puerta tiene dos entradas, pones una libre donde puedes poner un 0 o un 1 y la otra es la propia salida de la puerta. Aquí lo que ocurre es que según lo que coloques, pues al final esa puerta se queda con un 0 o con un 1 siempre, independientemente de lo que le metas en el input, tanto sea un 0 como un 1, te va a devolver un 0 o te va a devolver un 1 en función de lo que le hayas puesto. Si no hiciéramos nada, almacenaríamos ese solo bit ahí y esa puerta se quedaría ahí muerta con ese bit para siempre, sea un 0 o sea un 1. Para eso hay que ponerle otra entrada de reset. Es un pelín más compleja, pero es muy sencillo. Este circuito se le llama latch, ¿vale? También le llaman flip-flop. Es un circuito muy simple que te permite almacenar un bit, ¿vale? Un 0 y un 1. Funciona de la siguiente manera, ¿vale? Tienes dos inputs, el bit que quieres guardar y un bit que habilitará o no el guardado, ¿vale? Entonces funciona de esta manera. Habilitas el guardado con ese bit. Metes el bit que quieres en el otro input, deshabilitas el guardado, por lo tanto esa puerta ese latch siempre te va a devolver lo que has metido. Cuando quieras sobreescribir, pues vuelves a habilitar el guardado, usando el bit ese de habilitar el guardado. Vuelves a guardar y así. Bingo, ya hemos almacenado un bit. Estamos metiéndonos en la memoria RAM primigenia. Hemos conseguido almacenar un bit. Bueno, pues a partir de aquí ya veis, ¿no?, que se trata de ir abstrayendo cada vez más y más grande. ¿Qué hacemos con un latch? Pues se agrupan entre ellos y a eso se le llama un registro de memoria, ¿vale? Entonces hay muchas maneras de acumular latches de un bit para poder almacenar más de un bit. Por ejemplo, lo más normal es hacerlo en matrices, ¿vale? A partir de ahí podemos almacenar 8 bits, 16 bits, 256 bits, etcétera, ¿vale? Lo que nos llevaría al siguiente nivel de abstracción, que junto con los multiplexores nos daría este conjunto que podemos llamar memoria RAM, memoria de acceso aleatorio, ¿vale? Es la memoria que usa el sistema en tiempo de ejecución, que no es persistente, es decir, si quitas la corriente se borra. Y bueno, es como la memoria a corto plazo, ¿no? Sería el equivalente humano de si te pregunto qué comiste ayer. Pues eso es memoria a corto plazo. Si te pido que me expliques cómo fue tu fiesta de cumpleaños cuando tenías 10 años, ese es otro tipo de memoria, ¿vale? Que no es el caso. Pero esta sería memoria a corto plazo. Es la memoria a corto plazo que usa el sistema. Es muy rápida de acceder porque está muy pegada al sistema, muy pegada, muy cerquita de la CPU, ¿vale? No necesita escribir a disco.
en teoría. Este ejemplo que he explicado con el latch o el flip-flop se llamaría SRAM. La S viene de static. La idea es más o menos la misma en los otros tipos de RAM. Lo único que cambia es el circuito inicial. Este latch, pues hay otros, ¿vale? Para hacerlo. Y en función de eso, pues se llaman DRAM, Flash Memory, NVRAM. Hay diferentes maneras, pero lo que cambia es el circuito básico pequeño, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, esto es como un juego... como el juego aquel de las muñecas rusas, ¿vale? Si tú miras una muñeca en sí misma, pues es fácil de entender, ¿no? Pues es una muñeca, pues la RAM, pues es la RAM, que es acceso aleatorio, la memoria que se usa en tiempo de ejecución. Vale, pero si quieres ir a más detalle, abres esa muñeca que te encuentras. No, es que esto es un circuito electrónico, que es un conjunto de latches, una matriz que incluye multiplexores. Bueno, pero ¿cómo va el latch? Bueno, pues el latch en realidad es una puerta lógica OND o AR, o AND o OR, no sé cuál. Pueden ser las dos, que está retroalimentada y puedes ir más al infinito, ¿vale? Entonces, cada vez que metemos una muñeca más grande, pues estamos haciendo un nivel más alto de abstracción, ¿vale? En este caso, el nivel alto de abstracción que nos quedamos es con la RAM, en general, como concepto, ¿vale? Tenemos la unidad aritmético-lógica como concepto y la RAM como concepto. Esos dos grandes conceptos abstractos, ¿vale? Con esto nosotros ya podemos introducir el concepto de CPU, que es la Central Process Unit, ¿vale? Su trabajo es ejecutar programas, o mejor dicho, ejecutar instrucciones de programas. Y la CPU se comunica con la RAM. Dentro de la CPU está la ALU, ¿vale? La unidad aritmético-lógica que hemos comentado antes. ¿Qué más hay en la CPU, aparte de esta unidad? Diferentes registros, ¿vale? Dependiendo del tipo de CPU, pues habrá unos registros de una manera o de otra. Pero siempre hay dos que tienen que existir, que es el Instruction Address Register y el Instructor Register. ¿Cuáles son? Uno contiene la dirección de la instrucción, ¿vale? Y el otro contiene la instrucción a ejecutar. Estos dos siempre tienen que estar. La instrucción que quieres ejecutar y la dirección donde está esta instrucción. Eso es un contador que se va incrementando, ¿vale? El de la instrucción address, lo único que va haciendo es que se va incrementando. Empieza en 0 y sigue con 1, 2, 3, etcétera, ¿vale? Y el otro va cambiando en función de qué contiene esa instrucción, ¿vale? Ahora veremos más detalle. A partir de aquí empieza el ciclo del procesador. Cuando se hablan de los ciclos del procesador, pues este es un ciclo. ¿Cuál es el ciclo del microprocesador? 3 fases: fetch, decode y execute. Ya tenemos varios actores. Tenemos la ALU, tenemos la RAM, tenemos el ciclo del procesador: fetch, decode y execute. Nos falta una cosa para poder entenderlo, ¿vale? Nuestro procesador también tiene asociada una tabla de instrucciones de todas las cosas que puede hacer, ¿vale? Una lista, simplemente. Os pondré también un ejemplo de un procesador que pueda encontrar por internet. Os pondré una lista, pues simplemente te dice, pues, esta dirección significa load, esto otro significa add, esto otro significa incrementar, esto otro significa no sé qué, ¿vale? Es una tabla. Con esto ya podemos explicar lo que es un ciclo concretamente de un procesador, ¿vale? Primera fase, fetch. El address register está a 0, ¿vale? La primera localización de memoria es 0. Entonces, ¿qué hace? Vamos a la posición de memoria 0, la que nos dice el address register. Colocamos el contenido de esta posición de memoria 0 en el instruction register, ¿vale? Esta es la instrucción que tenemos que ejecutar, la que está en posición de memoria 0. Y este es el fetch, ya hemos hecho el fetch, es ir a buscar el contenido de la dirección que pone en el address register y colocarlo en el instruction register. Este es el fetch, es ir a buscar lo que tenemos que hacer, ¿vale? Siguiente instrucción, decode. Esta instrucción en sí misma no dice mucha cosa, hay que decodificarla. ¿Cómo se hace eso, vale? Se va a componer por partes la instrucción, ¿vale? El código de la operación, que va a corresponder con la tabla que he comentado antes, y la dirección de memoria de los datos asociados a esa instrucción. Por ejemplo, si tenemos una instrucción de 8 bits, pues los 4 primeros va a corresponder a qué operación de la tabla de operaciones de la CPU vamos a ejecutar, y los otros 4 los datos que tiene asociada. Por ejemplo, si quiero cargar el número 3, ¿vale? Pues en esa instrucción los 4 primeros bits sería la operación cargar y los últimos 4 bits sería el número 3, ¿vale?
la dirección de memoria donde están los datos. Es un poco complicado de explicar, pero bueno, funciona así. Por último, una vez ya hemos hecho decode, ¿vale? Hemos hecho el fetch, hemos cogido lo que tenemos que hacer, hemos hecho el decode, hemos traducido eso a exactamente lo que significa, y ahora falta el execute, ¿vale? Pues es eso, una vez hecho el decode, ejecutar la instrucción y ¡pum! Ya hemos cargado el número 3, que era esta ejecución que hemos puesto de ejemplo de cargar el número 3. ¿Qué queda hacer ahora? Simplemente incrementar el registro de la dirección de memoria a la siguiente, sumarle un 1 y volver a empezar otro ciclo de instrucción fetch, decode y execute. Y así para todas y cada una de las líneas que tenemos que ejecutar, ¿vale? Las diferentes opciones que da un procesador para trabajar con las instrucciones están embedidas en la propia arquitectura del procesador, ¿vale? Por eso un procesador Intel es diferente que un procesador AMD, trabajan diferente. ¿Por qué? Porque tendrán una diferente estructura de registros, o sea, todos hacen estas operaciones básicas que he dicho, pero las estructuras de registros será diferente, tendrán más o menos o de una manera o de otra, la tabla de operaciones es de una manera o de otra, por lo tanto, ahí está la diferencia de arquitectura. Por eso algunos procesadores son más eficientes para hacer unas cosas y otros son más eficientes para hacer otras, porque aunque la caja negra funciona igual y seguramente puedas hacer lo mismo con todos, en algunos casos puede ser más eficiente y en otros no, dependiendo de la arquitectura y de cómo están esos registros puestos. Por ejemplo, ¿no? Si tú tienes X registro y solo usas 2 por tu software, por cómo funciona, estás desaprovechando el procesador, ¿no? Entonces a lo mejor te iría mejor otra arquitectura que a lo mejor tenga más, yo qué sé, más de lo que tú necesitas, ¿no? Por eso existen diferentes arquitecturas de procesadores. Entonces vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? De cómo traduciríamos un trozo de software muy sencillo, cómo trabajaría aquí la CPU. Imaginemos que queremos hacer una suma, sumar el número A y el número B. ¿Cómo iría esto? Primera instrucción, cargar el número A. Esto que he dicho, load, los primeros 4 bits sería load y los últimos 4 bits sería la dirección de memoria donde está el A, ¿no? Segunda operación, segunda instrucción del programa, cargar el número B, lo mismo pero con otra dirección de memoria donde habrá el B. Tercera operación, sumar los dos registros, porque ya los tengo en los registros de estos dos números. Y cuarta operación, guardar el resultado en una dirección de memoria. Esto, para los que hayáis hecho la carrera, os sonará muchísimo sospechosamente al lenguaje ensamblador. Es lo que haces con el lenguaje ensamblador, que es un lenguaje que es de bajo nivel, que las instrucciones de cómo funciona, de cómo dar instrucciones a la CPU se parecen mucho, está muy pegado al hardware, ¿no? Entonces es esto, carga esto, ejecuta esto, vete a la dirección de memoria tal, haz esto otro. Con ensamblador la puedes liar, puedes hacer cosas muy locas y cargártelo todo, ¿vale? Entonces, de estas 4 instrucciones, cada una de ellas va a tener su ciclo de fetch, decode y execute, ¿vale? Bueno, entonces ya tenemos más o menos claro las partes de la CPU. Nos falta una parte, ¿vale? Nos falta el reloj. El reloj es como un metrónomo, va marcando el ritmo en el que se producen estas ejecuciones, estos ciclos. Esa es la velocidad a la que la CPU puede hacer cada una de estas instrucciones. La velocidad de reloj de la CPU, los famosos hercios de un microprocesador, ¿vale? Para que os hagáis una idea, un hercio sería un ciclo por segundo, ¿vale? Los hercios son una unidad de frecuencia, ¿vale? Si imaginaos que tuviéramos un procesador de un hercio, sería un ciclo por segundo. Podría hacer una operación de estas de fetch, decode y execute en un segundo, ¿vale? Bueno, pues por ejemplo, el último procesador, uno de los nuevos procesadores de Intel, el i7, tiene una velocidad de 2,9 gigahercios. Eso significa 2,9 billones de ciclos por segundo. Billones con B. 2,9 billones de ciclos por segundo. Una barbaridad. Yo he tardado casi 10 minutos en explicar un ciclo. ¿Vale? Entonces eso me convertiría en el peor procesador de la historia. Pero bueno, para que os hagáis una idea, uno de esos ciclos que he tardado en explicar, de me voy a memoria, no sé qué tal igual, eso es un ciclo. Y de esos puede hacer 2,9 billones por segundo. Uno de los procesadores nuevos de Intel, para que veáis pues la potencia de por dónde van las cosas, ¿no? A partir de aquí podemos introducir el concepto de overclocking y underclocking, que esto ya no sé si se deja hacer o bueno, no lo sé, antes se hacía mucho. Esto sí, en las Raspberries y en los Arduinos ahora se hace, es como una vuelta a los inicios. Puedes hacer un overclock, puedes hacer que la frecuencia de ese reloj de la CPU vaya más rápido.
Esto se hacía antes, ¿no? Cuando tenías un ordenador que iba como podía, le hacías un overclocking y de golpe iba todo más rápido. Pero, ¿qué pasa? Que si te pasas, lo quemas. Que quemas el microprocesador como si fuera una pizza. Entonces no te interesa demasiado. Un concepto que no se conoce demasiado, pero que existe, que es el underclocking, que es lo contrario. Es hacer que para ciertas cosas el ordenador vaya más lento, la CPU vaya más lenta. ¿Para qué querrías eso? Para consumir menos. Porque todo esto consume. Y esto se hace ahora en los chips modernos. Ellos solo se regulan, suben y bajan la velocidad de su reloj para que sean más eficientes. Tiene un nombre, pero no sé qué nombre tiene, pero lo hacen, ¿eh? Suben y baja la velocidad del reloj. Esta es la magia de la CPU. Esto fue revolucionario, porque era un solo chip físico con el que podías hacer muchas operaciones controladas por software. Un software rudimentario, bueno, no rudimentario, pero muy cercano a la máquina, ¿no? El ensamblador y ese tipo de cosas, sí. Pero era software, por lo tanto, las posibilidades eran infinitas. Hasta entonces un chip era un chip, hacía lo que hacía. Y si querías hacer otra cosa, tenías que usar otro. Encadenarlos entre ellos y tal. Esto es lo mismo, pero encapsulado en un sitio muy pequeño, en un solo chip, que te permite por software hacer infinitas combinaciones de esas operaciones. Y eso fue la revolución. Y ahí es esa es la magia de la CPU. Estos son diferentes niveles de abstracción, ¿no? Lo que os comentaba de las muñecas rusas, ¿no? Tú estás mirando una sola y ves una muñeca redonda, no tiene más. Pero a medida que vas bajando, cada vez es más y más y más y más y más complejo, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacerlo al revés. Vamos a mirar una muñeca rusa muy grande que es, por ejemplo, imaginaos, escribimos un if statement, ¿no? Si tal, pues ocurre esto y si no, ocurre otra cosa, ¿vale? Esto se está traduciendo, ¿vale? Cuando se compila, se traduce a código máquina y esto se termina traduciendo a ese listado de operaciones que os he comentado, que van a pasar por la CPU, que la CPU va a hacer su ciclo de ejecución, que todas ellas van a acabar muriendo a la ALU. Todo se va a acabar traduciendo en un puñado de sumas, restas, operaciones aritméticas. La unidad aritmética lógica es la que al final va a tener que hacer el trabajo. Y esas instrucciones encadenadas una detrás de otra es la que va a hacer la magia del if. Y tú haces un if cada día, pues como 50 veces y no te paras a pensar, ¿no? Intenta traducir todo eso a un puñado de operaciones matemáticas simples, aritméticas muy simple, porque es lo que está ocurriendo, ¿vale? Es un poco, no sé, pensar eso yo creo que es útil, ¿eh? Para que seamos un poco conscientes de lo que está pasando. Y hablo de un if statement, ya no te hablo de algo más complejo. Imaginaos un método que calcula la sucesión de Fibonacci o un factorial, pues de manera recursiva. Descompone eso en un puñado de operaciones aritméticas, pues es lo que está pasando, ¿vale? ¿Por qué? Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Ordenadores, móviles, todas estas historias, relojes, todo esto, son muy buenos en hacer una cosa muy sencilla muchas veces, repetirla muchas veces. Son buenos repitiendo y rápidos repitiendo. No sabe hacer nada más que eso. O sea, al final todo se reduce a la unidad aritmético lógica. Y hay sumas, restas, multiplicación, división y poca cosa más, ¿vale? Todo lo demás son composiciones de estas operaciones. Sabe hacer operaciones muy simples, pero es capaz de hacerlas muy rápido y muchas veces seguidas sin equivocarse. Que es precisamente lo contrario que los humanos. Los humanos somos muy buenos en pensamiento creativo, en pensamiento abstracto, pero somos muy malos repitiendo la misma cosa muchas veces. Nos equivocamos enseguida, ¿eh? Esas fábricas que hay un trabajador dándole una tuerca, los humanos somos malísimos haciendo eso. Hay un nivel de error enorme ahí dentro, ¿vale? Por eso estamos hechos el uno para el otro, los humanos y las máquinas, porque las máquinas son muy buenas precisamente en lo que los humanos no. Y viceversa, ¿no? Al final la creatividad la tenemos que introducir nosotros para crear cosas abstractas que la máquina es totalmente ajena. La CPU no tiene ni idea de si está corriendo Netflix o si está corriendo Facebook. No tiene ni idea, solo sabe sumar y restar, ¿vale? Reduciéndolo a lo absurdo, pero es así. No le hace falta saberlo, no le hace falta. Lo que sabe es hacer las 4 cosas que sabe hacer muy reprisa y sin equivocarse. Eso es lo que sabe hacer y eso es lo que se le puede pedir. Todo lo demás es la imaginación, la creatividad de los humanos que las máquinas no son capaces de replicar de momento. Por eso muchas veces nos cuesta resolver un problema con código, porque nosotros pensamos desde un punto de vista abstracto de ser humano y intentamos imitar ese razonamiento con el código.
Y cuando hacemos eso, los algoritmos que quedan son bastante malos. Porque intentamos razonar, como razonamos las personas, intentamos plasmarlo en el código. Y eso no es una buena manera de hacerlo, porque el ordenador no es bueno haciendo estas cosas. Tenemos que traducir nuestro razonamiento abstracto en un puñado de instrucciones sencillas que sean fáciles de repetir y que se puedan repetir muchas veces. Y eso es lo difícil, ¿vale? Cuando haces un algoritmo que imita cómo lo resolverías tú, no suele ser bueno, ¿vale? Como lo resolverías tú con una hoja y un papel, pues eso no suele funcionar. En los buenos algoritmos hay un cambio, un clic, ¿vale? Donde hay un paso del algoritmo que hace alguna cosa que un humano no haría de manera natural, de manera intuitiva no lo harías. Y ahí es donde está la clave del algoritmo, porque es cuando dejas de pensar en términos abstractos y conceptuales y te pones a pensar en términos puramente aritméticos, que es lo que acabará haciendo la máquina, ¿vale? Así que ya veis, hoy he bajado a un nivel bastante bajo, una introducción así por encima, para que seamos conscientes de que al final somos muy modernos con nuestros frameworks y nuestras cosas y todo se reduce a un puñado de sumas y restas, ¿eh? Que lo tengáis en cuenta la próxima vez que escribáis un if o que hagáis un método recursivo y diréis, madre mía, el trabajazo que le estoy pidiendo a la CPU. Y es así, es cierto, pero están ahí para eso. Acordaos de compartir a alguien que creáis que le pueda interesar. Yo seguiré haciendo episodios de este estilo si os gustan. Compartir, acordaos de suscribiros si estáis en YouTube, darle a la campanita, a los diferentes canales en los que se publica el podcast. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.